Vamos a continuar con la serie de nuestros distintivos fundamentales. Hoy voy a enseñarles acerca de la unión con Cristo. ¿Me escuchan bien? ¿Más o menos? Hace algunas predicaciones atrás comencé a enseñarles acerca de las doctrinas de la gracia y dividí las doctrinas de la gracia en dos grandes bloques: gracias operantes y gracias legales. Las gracias operantes son aquellas manifestaciones, operaciones de la gracia de Dios que nos capacitan para responder a su voluntad. Y hablamos de gracia proveniente, gracia convincente, gracia regeneradora, gracia consecuente y gracia glorificante. Aprendimos un poquito de teología sistemática. Por otro lado, tenemos el bloque de las gracias legales, donde nos encontramos con la justificación por medio de la fe, la adopción y la unión con Cristo. Ahora, de estas tres gracias legales, podríamos decir que la unión con Cristo es la gracia principal. Y la justificación y la adopción no son más que aplicaciones de la unión con Cristo, como hoy quiero demostrar. Así que hoy vamos a estudiar la unión con Cristo. Amados, esta es una doctrina muy consoladora. Y yo espero que tenga ese efecto en todos nosotros hoy. Como lo dijo un viejo predicador, quien entiende esta doctrina tiene un océano de música en su alma. Así que espero que hoy se despierte en ustedes una nueva alabanza hacia el Señor y que esta doctrina siempre los acompañe y los consuele. Vamos a orar una vez más. Señor, concédenos libertad para comunicarnos. Hemos tenido muchas distracciones e intervenciones. Pero, Señor, queremos poner nuestro máximo empeño por concentrarnos en darte la máxima gloria que seamos capaces de darte. Es lo que quiero hacer ahora al predicar. Y te pido que abras el entendimiento de mis hermanos y de todos los que me escuchan, para que ellos puedan tener espíritu de revelación y de sabiduría para comprender las cosas que hoy van a ser dichas. Señor, hoy nos das una gran oportunidad de exponernos a tu palabra. Nos vas a dar perlas preciosas, maravillosas en extremo, sublimes más que todas las cosas, capaces de consolar cualquier aflicción, de fortalecernos cualquiera sean nuestras circunstancias. Te suplicamos, entonces, por favor, que derrames abundantemente tu Espíritu en medio nuestro, para que hoy seas grandemente exaltado y nosotros seamos instruidos, consolados, fortalecidos y transformados. Que así sea, Señor, por favor. Amén. Consideremos en primer lugar que la unión con Cristo es una doctrina central de la salvación. Si no entendemos algo de la unión con Cristo, entonces no entendemos la doctrina de la salvación. Ahora, podemos saber que esta doctrina es central para la salvación por la forma en la que se repite en las Escrituras. De las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió en el Nuevo Testamento, 100 páginas, 13 cartas, 100 páginas, 87 capítulos, la frase en Cristo o mediante Cristo aparece 164 veces. 164 veces. En 100 páginas, 164 veces, Pablo habla acerca de la unión con Cristo. Alguien dijo que podemos resumir toda la doctrina del apóstol Pablo simplemente en dos palabras: en Cristo. En Cristo. El apóstol Juan, por otro lado, menciona 26 veces las frases en Cristo o mediante Cristo. Por lo que al ver cuánto se repite esta doctrina en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que tiene un lugar central en la comprensión de los apóstoles de la salvación. Veamos algunos ejemplos. El Nuevo Testamento nos dice que los cristianos hemos sido predestinados en Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 5.
Efesios capítulo 1, versículo 5 se nos dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Así que hemos sido predestinados en Cristo, que más hemos sido llamados en Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Así que hemos sido predestinados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. En Cristo se nos concedió la gracia que en el tiempo fue manifestada a nosotros y en el tiempo fuimos llamados a recibir esta gracia en Cristo. ¿Qué más? Hemos sido regenerados en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Qué más? Hemos sido santificados en Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Así que en lo que concierne a nuestra salvación, hemos sido predestinados en Cristo, llamados en Cristo, fuimos regenerados en Cristo, somos santificados en Cristo. A modo de conclusión, podemos resumir toda la doctrina de la salvación en la siguiente proposición. La salvación no consiste meramente en recibir algo que Cristo nos da. La salvación consiste en ser unidos a Cristo. Una vez más, la salvación no consiste meramente en recibir algo que Cristo nos da, sino en ser unidos a Cristo. En otras palabras, la buena noticia del llamamiento del Evangelio no es que Dios nos regala una entrada gratis al cielo. La buena noticia del Evangelio es que el Dios nos regala a Cristo. Es de eso que trata. Una vez más, la buena noticia del Evangelio no es que Dios nos regala una entrada gratis al cielo, sino que Dios nos regala a Cristo. Esa es la buena noticia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12 nos dice, el que tiene al Hijo, vean eso, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La salvación consiste en tener al Hijo, no en tener algo que el Hijo nos da, sino en tenerlo a Él mismo. Tener al Hijo es tener la salvación y todo lo que concierne e implica la salvación. Es de eso que trata. Vean el lenguaje de Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Su vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo, nuestra vida, vean el lenguaje, Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cristo, nuestra vida. Cristo, nuestra vida. Ese es el lenguaje de la Escritura. Nuestra vida está tan unida a Cristo que Pablo llega a decir, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para encontrarnos, alguien tiene que encontrar a Cristo. Cuando alguien nos encuentra a nosotros, se encuentra a Cristo. Cuando alguien encuentra a Cristo, nos encuentra a nosotros. Estamos íntima y poderosamente unidos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda nuestra identidad se ha unido a todo lo que Cristo es, a toda su identidad y a todo lo que Él tiene. Nuestras vidas se han entrelazado de manera misteriosa. Y todo esto, hermanos, ocurre cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Somos unidos a Cristo cuando ponemos nuestra fe en Él. Como nos lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 10, ustedes han sido hechos completos en Él. ¿Cómo hemos sido hechos completos en Él? El versículo 12 nos lo dice, han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, un evento extraordinario y misterioso tuvo lugar. Nuestra vida y la de Cristo fueron unidas.
de tal manera que todo lo que Él es y todo lo que Él logró llegó a unirse a todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hemos hecho. Nuestras vidas se han unido. Nuestras vidas se han unido. Y se han unido para siempre. Así que en primer lugar, esta es una doctrina central de la salvación. No podemos entender la justificación por medio de la fe, el perdón de nuestros pecados, la adopción o la glorificación o la regeneración o cualquier otra doctrina de la salvación si no entendemos la unión con Cristo. Todas las doctrinas de la salvación son aplicaciones de la unión con Cristo. Veamos entonces, en segundo lugar, el significado de la unión con Cristo. Voy a darles una definición. La doctrina de la unión con Cristo nos enseña que Cristo nos representó de tal manera en su misión redentora que si decidimos unirnos a Él por la fe, Él mismo y todos sus logros llegarán a pertenecernos a nosotros. Una vez más, la doctrina de la unión con Cristo nos enseña que Cristo nos representó de tal manera en su misión redentora que si decidimos unirnos a Él por la fe, Él mismo y todos sus logros llegarán a pertenecernos a nosotros. Ahora, antes de explicar esta definición bíblicamente, déjenme decirles, hermanos, una vez más, que estamos ante un gran misterio. Estamos ante un gran misterio, algo insondable, algo que nadie puede bucear, algo que ninguna mente puede comprender total y cabalmente. Estamos ante un gran, hondo misterio, quizás el misterio más grande de toda la Biblia. Efesios capítulo 5 nos dice en el versículo 30, acerca de esta unión con Cristo, somos miembros de su cuerpo. Y en el versículo 32 entonces dice, grande es este misterio, grande es este misterio. El apóstol Pablo, el padre de todos los teólogos, el primer y gran teólogo de la iglesia, este hombre increíble, lleno del conocimiento de Dios, este hombre que llegó a tener entrada al tercer cielo, este hombre tan cercano al Señor Jesús, dice, este asunto de la unión con Cristo es un gran misterio. En griego dice, este es un mega misterio. Grande es este misterio, este es un mega misterio, un gran misterio. Hay misterios, hermanos, hay muchos misterios, pero este es un gran misterio. El mismo apóstol Pablo es capaz de decir, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Hermanos, es un misterio que un hombre pueda hablar de esa manera. Cuando Él murió, yo morí, dice Pablo. Yo fui crucificado juntamente con Él en la cruz del Calvario. Y ahora no vivo yo, ahora el que vive a través de mí es Cristo. Eso es un misterio, hermanos. Podemos decirlo, podemos proclamarlo, podemos creerlo, no podemos entenderlo completamente. Es por eso que la Escritura una y otra vez recurre a distintos símiles para tratar de explicar este misterio. Se nos dice que nuestra unión con Cristo es como la relación entre los cimientos de una casa y los ladrillos que se edifican sobre él. Se nos dice que la unión con Cristo es como la relación entre una vid y sus pámpanos, o como la unión matrimonial, o como la relación entre los miembros de un cuerpo y su cabeza. Y no hay ningún símil que sea suficiente para explicar lo que esta unión vital significa. Nuestras vidas están unidas a Él. Nuestras vidas dependen de Él. Nuestras vidas están escondidas en Él. Ahora déjenme explicar mi definición a través de las distintas aplicaciones de la unión con Cristo. No voy a dar todas, solamente vamos a ver algunas. Pero conforme veamos estas aplicaciones, entenderemos el significado de la unión con Cristo. En primer lugar, la aplicación de la justificación. La aplicación de la justificación. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 5, a partir del versículo 18. En esta porción, el apóstol Pablo compara nuestra unión con Cristo con nuestra unión con Adán. Compara nuestra unión con Cristo con nuestra unión con Adán. Y nos dice,
Versículo 18, así pues, tal como por una transgresión, la de Adán, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, el de Cristo, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Ahora, amados, acá está el misterio. Nuestras vidas están unidas a la de Adán y están unidas a las de aquel que es llamado el segundo Adán, Jesucristo. Cuando Adán, nuestro primer padre en Edén, decidió rebelarse contra Dios, su condenación pasó al resto de la raza humana. Las consecuencias de su desobediencia fueron transferidas a su descendencia. Podemos decir, hermanos, que toda la raza humana estaba contenida en los lomos de Adán, y de una forma, cuando él pecó y se rebeló, las consecuencias de su acto fueron transferidas al resto de su posteridad, al resto de su descendencia. En la teología sistemática se suele resumir esta doctrina de la siguiente manera: Adán era nuestra cabeza federal, nuestro representante ante Dios. Lo que él hiciera resultaría en consecuencias para toda su descendencia. Si Adán obedecía y pasaba la prueba, entonces todos nosotros disfrutaríamos de los beneficios de su obediencia. Pero si él desobedecía y no pasaba la prueba, entonces las consecuencias trágicas de su castigo pasarían a toda la raza. Así nos dice Pablo: por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Estábamos en Adán, nuestras vidas están unidas a la de Adán. De la misma manera nos dice Pablo, así también, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Cristo, como el segundo Adán, aparece en escena, se convierte en nuestro nuevo representante, nuestra nueva cabeza federal. Él es puesto a prueba, Él pasa la prueba, y así como a causa de la desobediencia de Adán, todos hemos sido constituidos pecadores, por la obediencia de uno, dice Pablo, los muchos serán constituidos justos. Ahora, hermanos, esto es increíble. Dios proveyó un segundo Adán. Dios proveyó un segundo Adán. Nos dio una nueva cabeza federal, un nuevo representante. Unió nuestros destinos a un nuevo hombre que fue puesto a prueba, y a diferencia del primer Adán, él pasó la prueba, él obedeció a Dios, él ganó la recompensa y el favor de Dios, él fue considerado digno de habitar en la presencia de Dios, y gracias a lo que él hizo, todo lo que él logró puede ser transferido a nosotros, como si nosotros hubiésemos sido puestos a pruebas como él y hubiésemos salido vencedores. Es por eso, hermanos, que existe una posibilidad de salvación para nosotros. Cuando Cristo murió, vean lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando Cristo murió, Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados a causa de nuestra unión con Cristo. Para que, por otro lado, Dios pueda tratarnos a nosotros como Cristo merece ser tratado. Nuestra unión con Cristo hizo posible una doble sustitución, nuestra vida por la suya por la nuestra. Él cargaría nuestro pecado, nosotros recibiríamos los beneficios de su vida perfecta. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. De una manera misteriosa, hermanos. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Si pudiésemos ver con los ojos que ven lo invisible,
la muerte de Cristo, no veríamos solamente un hombre crucificado. Veríamos millones de hombres crucificados. 1 millón de cruces al lado y alrededor de la cruz de Cristo. Y mientras Él era castigado, nosotros estábamos siendo castigados. Cuando Él pagó la condenación del pecado, nosotros la pagamos. Nosotros morimos juntamente con Él recibiendo la sentencia de la ley de Dios. La paga del pecado es la muerte. Morimos, pagamos. La ley quedó satisfecha. Y por otro lado, Gálatas capítulo 3, versículo 27 nos dice, de Cristo se han revestido. De Cristo se han revestido. Por otro lado, la perfección de las buenas obras de Cristo, de su vida inocente, probada y aprobada, nos fue dada como si fuese un vestido. De Cristo fue revestido. Es como si estuviésemos, hermanos, por así decirlo, disfrazados de Jesús. Como si la vida de Cristo nos hubiese envuelto y nos hubiese escondido de tal manera que cuando Dios ahora nos ve a nosotros, ve a Jesús. Y nos trata a nosotros como Jesús merece ser tratado. ¿Entienden, hermanos, lo que significa que nuestras vidas han sido unidas a las de Cristo? Al momento en que nosotros pusimos nuestra fe en Jesús, es como, hermanos, como si a partir de entonces pasáramos de ser meros pecadores a ser hombres con un apellido. Jesucristo. De Jesucristo. Ahora cada uno de nosotros es Leandro Matías de Jesucristo. Leonel Rocío de Jesucristo. Eso es increíble, hermanos. Nuestras deudas han sido compartidas con Él y todas las posesiones, méritos, prestigio, dignidad de Cristo nos pertenece ahora a nosotros. Oh, hermanos, todo esto es lo que ocurrió cuando Cristo nos puso su anillo de bodas el día que nosotros nos bautizamos. Todo esto es lo que ocurrió cuando Cristo nos puso su anillo de bodas cuando nosotros nos bautizamos. Bendito y glorioso misterio, hermanos. Bendito y glorioso misterio. Esta unión con Cristo explica nuestra justificación. En segundo lugar, segunda aplicación, nuestra adopción. Al unirnos a Cristo, todo lo que es de Cristo llegó a ser nuestro, incluso su relación con el Padre. Incluso su relación con el Padre. Efesios capítulo 1, versículo 5 que leímos al principio nos dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, por medio de Jesús, nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Todos los hijos de Dios son adoptados menos uno, Jesús. Todos los demás hemos sido adoptados, hermanos, esto es increíble. Abran sus Biblias en Juan capítulo 20, versículo 17. Quiero que graben este texto en su memoria, porque es una de las declaraciones más chocantes de Jesús. Desde el momento en que comprendí el significado de este texto, nunca dejé de impresionarme cada vez que paso por Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús, después de resucitar, aparece a María y otras mujeres. Ellas se tiran a sus pies para retenerlo. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes. Oh, hermanos. Oh, hermanos. Ve y diles a quiénes. A mis hermanos. Y entonces Él dice algo que no había dicho antes. A causa del logro de su muerte sustitutiva en nuestro lugar y su resurrección. Diles, este es el mensaje, andá y deciles algo. Subo a mi Padre y al Padre de ustedes. ¿Saben lo que significa eso en la gramática de este texto? Que tenemos con Dios la misma relación que Jesús tiene con Dios. Es mi Padre e igualmente el Padre de ustedes. Eso es lo que la gramática significa. Mi Padre y el Padre de ustedes. Compartimos
La familia, dice Jesús. Y Él es muy intencional. Andá y decile a mis hermanos. Andá y decile a mis hermanos. Hermanos, tenemos con Dios, el Padre, la misma relación que Jesús tiene con Él, gracias a nuestra unión con Él. Como estamos unidos a el eterno Hijo de Dios, ahora nosotros también somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Amados, deberíamos estar más que felices si tan solo fuéramos esclavos de última categoría. Si apenas nos dejaran acercarnos a la morada del Señor y limpiar el piso de su mansión. Si al menos nos dejaran alcanzarle un vaso de agua, mirarlo de lejos, cuidar de alguna de sus cosas. Pero no, gracia sobre gracia. Nosotros nos acercamos a Él y le decimos, papá, Padre, Padre. Si entendiéramos lo que este texto significa, hermanos, andá y decile a mis hermanos, subo a mi Padre y al Padre de ustedes, no nos podríamos quedar sentados. No podríamos evitar, nos levantaríamos en este momento de nuestras sillas y empezaríamos a gritar y a saltar. Esto se convertiría en la fiesta más loca que jamás hubiese existido y más feliz. ¿Por qué algunos cristianos aman a Jesús más que otros? ¿Por qué algunos aman a Jesús más que a otros? Les digo, es porque entienden mejor este texto. La razón por la que algunos aman a Dios más que otros es porque entienden lo que significa que estamos unidos a Cristo y todo lo que implica para nosotros, hermanos. Todo lo que eso implica para nosotros. Déjenme darles una implicación antes de pasar a otra de las aplicaciones de la unión con Cristo. Que somos adoptados en virtud de nuestra unión con Cristo significa que disfrutamos de gran intimidad con Dios el Padre. Gran intimidad con Dios el Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6 nos dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. Abba Padre. Esta es una expresión en arameo que significa papá querido, papito amado, un término muy tierno, muy íntimo. Ahora, estuve estudiando bastante hace unos años atrás la doctrina de la adopción y descubrí que no hay ningún registro, hermanos, de ninguna deidad a la que alguno de sus súbditos se dirigiera diciéndole, papá, papito mío. Pero resulta que el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el Dios vivo y verdadero, decidió unirnos a Él de tal manera que nosotros podemos acercarnos a Él entre serafines y querubines que se cubren sus rostros ante su tremenda majestad y cantan santo, santo, santo y decir, permiso, vengo a ver a mi papá y al papá de Jesús. Pasamos entre medio de miríadas en miríadas de ángeles que ni siquiera se atreven a mirar directo al rostro del Señor Dios y le decimos, papá, te quiero contar algunas cosas de mi día. Tengo algunas necesidades que quisiera que suplas y quiero contarte algunas cosas que viví esta tarde. Y entonces, ¿saben qué es lo que Él hace? Él nos dice, hijito mío, vení, sentate sobre mis rodillas y mientras Él te acaricia, vos podés expresarle lo que hay en tu corazón. Tus tristezas, tus preocupaciones, tus deseos, tus anhelos, tus pecados y podés decirle, papá, tomame en tus brazos y ayúdame y llévame en mis debilidades porque yo no puedo. ¿No me creen que pueden hacer eso? Isaías capítulo 66, versículo 12, el Señor dice, y ustedes mamarán, serán llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas. Ah, no es mi opinión, no me lo inventé, sale de la Escritura. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para Dios en virtud de nuestra unión con Cristo? En virtud de nuestra unión con Cristo. Así es como Jesús se acerca al Padre.
Y nosotros podemos acercarnos así porque estamos unidos a Jesús. Oh, hermanos, les dije, quienes entiendan esta doctrina tendrán un océano de música como consuelo en sus almas. Sin importar, hermanos, qué nos pase, qué vivamos, en qué fracasemos y qué tan grande sea nuestro fracaso, qué estemos sufriendo, qué nos haga quien sea. Hay una base de consuelo para nosotros. Somos hijos de Dios y eso no cambia. Somos hijos de Dios y eso no cambia. Todo se puede mover a nuestro alrededor, pero nosotros somos hijos de Dios. Ese es nuestro suelo, sin importar cómo sople el viento. Oh, hermanos, oh, hermanos. Algo más antes de pasar a otra aplicación más. La herencia de nuestra adopción. Romanos capítulo 8, versículo 17. Si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cómo lo puedo decir? Cualquier cosa que le pertenezca a Cristo te pertenece a vos. ¿Lo escuchaste? ¿Te imaginas ser adoptado por, no sé, un Bill Gates? Que un día te levantás y te dicen, mira, te llega una carta de Bill Gates que dice, hijo mío, acabo de adoptarte, todo lo que yo tengo te pertenece. ¿Te gustaría, no es cierto? Quiero ver si apareces de nuevo por acá después. ¿O en qué auto vas a aparecer por acá? Nos llegó una carta, hermanos, que nos dice, hijo mío, acabo de adoptarte, firma Dios el Padre. Todo lo que es de Cristo ahora es nuestro. Amados, amados, amados. Ustedes pueden sufrir privaciones en esta vida, cosas que quieren tener y no pueden tener. Pero el día en que reciban su herencia, amados, ustedes van a ser tan ricos que no van a saber qué hacer. Pablo nos dice, todo es nuestro, el mundo es vuestro. La tierra, con todo lo que hay en esta tierra, con todo lo que se puede extraer de esta tierra, es nuestro, nos pertenece. Es de Jesús, también es nuestro. Te uniste a alguien que es tan rico que nadie puede contar sus monedas. Todo lo que pertenece a su patrimonio, en todos los sentidos en los que su patrimonio se extiende sin fin, te pertenece. ¿Sabes lo que significa eso? Vas a recrearte por los siglos de los siglos en toda la herencia que Cristo te da. Oh, wow. Oh, wow. Hasta los ángeles te van a mirar con envidia. Eso es increíble, hermanos. Varias veces en las Escrituras me sorprende la frase de distintos reyes que, sorprendidos por el baile de alguna mujer o algo por el estilo, les dicen, te voy a dar todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. ¿No? ¡Qué generosidad! Hasta la mitad del reino. ¿Nunca les chocó que los reyes no hablen de esa manera? ¿Están dispuestos a dar la mitad del reino porque bailó bien? Bueno, el Señor dice, no solamente hasta la mitad, te lo doy todo. No solamente la mitad, te lo doy todo. En tercer lugar, la morada del Espíritu Santo en nosotros. Otra aplicación de nuestra unión con Cristo es la morada del Espíritu en nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 6 nos dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre. Así que porque somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nosotros. Hermanos, lo que esto significa es algo que no puede ser explicado. Ni siquiera lo voy a intentar. Solamente voy a leerles los textos que nos explican qué significa que Dios envió su Espíritu a nosotros e intenten agarrar lo que puedan. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. ¿Escucharon eso? Participantes de la naturaleza divina. De alguna forma, el hecho de que Dios esté no con nosotros solamente, sino en nosotros, hace que tengamos parte de la naturaleza divina unida a nosotros. No me pida más. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17 nos dice en este sentido, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Oh, wow.
El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y apenas estamos empezando a experimentar lo que eso significa. Se manifestará plenamente en los cielos y tierra nuevos. Esta es una unión que sobrepasa la unión matrimonial. En la unión matrimonial estamos juntos, unidos, pero no estamos uno en el otro. Simplemente estamos juntos. Ahora con Dios estamos unidos, somos un espíritu con Él. De alguna forma Él y nosotros somos uno. Una vez más, solamente podemos recurrir a símiles, así como los miembros de un cuerpo están unidos a una cabeza. Nosotros estamos unidos a Cristo. Así como los pámpanos están unidos a una vid, así nosotros estamos unidos a Cristo. Esto es increíble, hermanos. Esto es increíble. No encuentro ninguna manera en la que yo pudiera describir lo que esto significa. Es algo tan grandioso, tan extraordinario. Toda la gloria que emanará de nosotros, hermanos, se debe a que estamos unidos a Cristo y su Espíritu está en nosotros. Eso nos hará posible ser como Cristo, vivir como Cristo, resplandecer como Cristo, como las Escrituras nos lo dicen, vivir eternamente como Cristo. Y sin embargo, esta unión con Cristo es la garantía de todo lo que nos está por venir. La garantía de todo lo que nos está por venir. El hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros es un anticipo de todo lo que Dios nos permitirá disfrutar cuando pronto estemos con Él en la gloria. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice, en Cristo, unidos a Cristo, en Él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en el Espíritu, en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Se te dio el Espíritu Santo como la garantía, como un anticipo de todo lo que Dios va a darte en virtud de tu unión con Cristo. Así que el hecho de que hoy puedas disfrutar de los frutos del Espíritu Santo en tu vida, ¿no? De que puedas ser guiado por el Espíritu Santo, consolado por el Espíritu Santo, vivificado por el Espíritu Santo, es simplemente, por así decirlo, un río. Pero tu herencia es un mar. Tu herencia es un mar que pronto llega. ¿Qué será, hermanos? La Escritura ni siquiera nos describe esa herencia. Considero que no hay palabras para describirla. No es posible. Déjenme hacer, hermanos, una aplicación antes de continuar. Hermanos, saber que estamos unidos a Cristo en este sentido, que su Espíritu está en nosotros, debería ser un poderoso estímulo para la santidad. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 en adelante. Debería ser un poderoso estímulo para la santidad. Hablando acerca de la inmoralidad sexual y la santidad, Pablo usa la unión con Cristo como un estímulo, como una exhortación y una reprensión. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Hermanos, deberíamos temblar y no pecar al recordar que estamos habitados por el Espíritu de Dios. ¿No es cierto? Saber que el Espíritu Santo mora en nosotros debería ser un poderoso estímulo, hermanos, que nos debería llenar de un sobrecogimiento, de temor, incluso de terror, y refrenarnos cuando somos tentados a ver, decir, hacer o pensar lo que no tenemos que ver, decir o pensar.
¿No es cierto? Oh, hermanos, qué deshonra. Estamos unidos a Cristo, no podemos pecar. Estamos tan unidos a Cristo, hermanos, que su mismo Espíritu vive en nosotros y está unido a nuestro espíritu como si fuésemos uno. Piensen lo grave que es el pecado. ¿Cuánto, hermanos, más grave es el pecado de un cristiano que de un no cristiano? ¿Cuánto peor somos que cualquier pecador cuando, sabiendo que estamos unidos a Cristo, nosotros pecamos? Oh, hermanos, tiemblen y no pequen, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Deberíamos tener tanto cuidado, tanta sensibilidad de no hacer nada que contriste o traiga deshonra a Cristo. Una aplicación más: resurrección y glorificación. El hecho de que estamos unidos a Cristo hace posible que nosotros venzamos la muerte. Vamos a vencer la muerte porque Cristo venció la muerte. Vamos a sobreponernos a la maldición porque Cristo se sobrepuso a la maldición. Romanos capítulo 6, versículo 5 en adelante nos dice: porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Versículo 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amados, Jesús, al resucitar entre los muertos, fue el primer fruto de la victoria sobre la muerte. Fue el primer hombre que murió sin pecado. Y por lo tanto, la maldición tuvo que soltarlo, la muerte tuvo que devolverlo, porque la paga del pecado es la muerte. Él murió sin haber pecado. Por lo tanto, Él hirió a la muerte, venció a la muerte, resucitó con las llaves del Hades y la muerte en sus manos. Y Él se convirtió así en el primer hombre glorificado, el primer hombre en ir más allá de esta era y de la maldición que pende sobre cada uno de nosotros ahora. Él venció la muerte y resucitó con un cuerpo nuevo e incorruptible, incapaz de morir. Con un cuerpo nuevo, con nuevas propiedades, con nuevos poderes. Y lo que el texto de Romanos 6 nos dice es que si somos unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, es decir, si nos identificamos con su muerte y renunciamos al pecado, entonces también seremos unidos en su resurrección. También nosotros resucitaremos de entre los muertos, hermanos, con nuevos cuerpos glorificados, inmortales, aptos para cielos y tierras nuevos. Cuerpos tan gloriosos, hermanos, que sospecho que si hoy nosotros pudiésemos ver a un hombre con un cuerpo glorificado, seríamos tentados a adorarle. Jesús es el primer fruto de la cosecha de la victoria sobre la maldición y la muerte. Y nosotros le seguiremos. Donde Él vaya, nosotros también estaremos. Un poco de tiempo, dice Juan 14, 19, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Si estamos unidos a Cristo y Cristo vive, la muerte no podrá retenernos. Si estamos unidos a Cristo, nuestro destino es seguir sus pasos. Es por eso que Filipenses capítulo 3, versículo 21 nos dice: Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Él nos glorificará, hermanos. Resucitaremos de entre los muertos, amados. Los hombres sin Cristo descienden a la tumba con lágrimas, sus velorios están llenos de tristeza, la gente está vestida de negro, pero no es así con nosotros. La muerte es un cruel tirano que no perdona a nadie, nadie la puede vencer, pero como Cristo la venció y nosotros estamos unidos a Cristo, nosotros nos podemos burlar de la muerte, hermanos. Nosotros podemos morir diciendo: enemiga mía, aunque te rías, pronto te venceré.
Seguiré a mi maestro al sepulcro y luego lo seguiré a la gloria también. Oh, amados, nuestros velorios no debe haber color negro. Debe haber colores cálidos y alegres. Y no debe haber un tono lúgubre, sino un tono de fiesta. Simplemente hemos pasado a los brazos de Cristo y pronto nuestros cuerpos nos seguirán. Hemos vencido, hemos sido promovidos a la gloria. Veamos una aplicación más, hermanos. Quinta y última aplicación, nuestra comunión eterna con Cristo. El hecho de que estamos unidos a Cristo significa que tendremos comunión eterna con Él. Amados, amados, no hay distancia ya entre Cristo y nosotros. ¿Lo entienden? No hay distancias. Y pronto la distancia geográfica, aunque su Espíritu ya está con nosotros, pero pronto la distancia geográfica y el pecado que hoy se interpone entre nosotros pasará. Y estaremos siempre con Él. Siempre con Él. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 dice: al vencedor, el que guarde mis obras hasta el fin, versículo 28, le daré el lucero de la mañana. ¿Qué será el lucero de la mañana, hermanos? El que vence, el que persevera hasta el fin, va a recibir el lucero de la mañana. ¿Qué es el lucero de la mañana? Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice: yo, Jesús, soy el lucero resplandeciente de la mañana. ¿Qué te va a dar el Padre cuando llegues al final? ¿Una gran porción de tierra? También. ¿Un tremendo palacio? Sospecho que también. ¿Gloria, honra e inmortalidad? Sí. ¿Pero qué te va a dar? ¿Cuál va a ser la joya sin la cual nada más tiene valor? Él te va a dar a Cristo. Te va a dar a Cristo. Él te va a decir: ahora mi hijo es tuyo. Ahora podés disfrutar plenamente de tu unión con mi hijo por los siglos de los siglos. Ya nada lo impedirá, nada los estorbará, nadie los molestará, nada se interpondrá entre ustedes. Desecha finalmente la maldición, cuerpos glorificados, sin pecado, estaremos para siempre en los brazos de Cristo. Oh, amados, Cristo no estará allá a lo lejos, en algún palacio impenetrable, y nosotros quizás tengamos la suerte de hablar algunas veces a través de la eternidad con Él. No, Él estará con nosotros, hermanos. Él estará con nosotros, estaremos unidos a Él. Es lo que esperamos, es nuestra recompensa, es lo que nos espera al final del camino, hermanos. Cristo con sus brazos abiertos. Oh, hermanos, y Él estará tan feliz en ese día, que se comprometió a nunca más, como nos lo dice en su evangelio, a nunca más beber del fruto de la vid hasta aquel día en el que pueda celebrar con nosotros nuestra llegada a casa. Oh, amados, Cristo te espera. Cristo te espera. Que eso sea tu consuelo y tu fortaleza para seguir adelante. Cristo mismo te espera. Amados, está bien que les diga amados. Son tan amados por Cristo que ya no pueden ser más amados. Son tan amados que simplemente es un adjetivo que los describe, que les da identidad. Ustedes son amados, tan amados que no podían ser más amados. Vean qué amados son, todo lo que Cristo ha hecho. Podemos resumir, hermanos, toda la doctrina de la unión con Cristo en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 8. Búsquenlo, vamos a leerlo, hermanos, con gloria y alabanza en nuestro corazón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida
juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Dios ha decidido glorificarse a sí mismo, mostrando qué tan bueno Él es, uniéndonos a Cristo para siempre. Amados, nosotros hablamos de que tenemos que glorificar a Dios, hay que glorificar a Dios, y está bien, tenemos que glorificar a Dios, pero ¿saben una cosa? Dios se glorifica más a sí mismo por medio de lo que Él hizo por nosotros que por medio de lo que nosotros hacemos por Él. Dios se glorifica más por medio de lo que Él hizo por estos pecadores, hermanos, que por medio de lo que nosotros hacemos por Él. Antes de la fundación del mundo, amados, antes de la fundación del mundo, Cristo decidió que sería nuestro esposo para siempre. Y que Él nos haría toda clase de bienes eternos por los siglos de los siglos. Y así seguirá la historia. Aun cuando Él sabía que nosotros llevaríamos en nuestro vientre hijos de otros dioses. Aun cuando sabía que seríamos una ramera igual que Gomer. Aún así, Él decidió que nos iba a amar hasta las últimas consecuencias. Aún así, Él decidió ponernos el anillo de bodas. Eso manifiesta su gloria, quién Él es, mucho más que cualquier cosa que nosotros podamos hacer por Él, en nuestra gratitud y en nuestro amor por Él. Oh, amados, déjenme hacerles algunas preguntas. ¿Cuánto aman a Cristo, mis hermanos? ¿Cuánto le aman? ¿Creen que su amor es un amor del que Él pudiera estar agradado? Es un amor que se corresponde con el amor que Él les ha manifestado a ustedes. ¿Lo aman, hermanos? Lo aman con todas las fuerzas de su mente, de su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Se preocupan por agradarlo a Él todos los días de su vida. Se despiertan a la mañana con la fuerte motivación de agradar a Cristo en su trabajo, en su matrimonio, con sus padres, con sus hijos. Oh, amados, ¿es su más grande alegría la sonrisa de Cristo cuando ustedes hacen su voluntad? ¿Es lo que ustedes están buscando? ¿Tienen tiempos de intimidad con Cristo, hermanos? Donde derraman su corazón delante de Él, lo alaban, le expresan su amor, están con Él, simplemente están con Él. ¿Lo hacen? ¿Están ansiosos por hablar de Jesús a otros? Con celo, sin vergüenza, con celo, orgullosos de quién Él es. ¿Lo hacen? Les hablan a otros de Cristo, hermanos, con celo, sin avergonzarse. Amados, ¿cuán agradecidos están todos los días de su vida a Él por haberse unidos a ustedes? ¿Cuán agradecidos están? ¿Cuánto dan gracias ustedes regularmente? Dan gracias, Señor, gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por representarme, gracias por unirte a mí. ¿Cuánto celo tienen porque los que viven con ustedes, su casa, también den gloria a Cristo? ¿Cuánto se esfuerzan porque los suyos den gloria a Jesús? Oh, amados, son buenas preguntas que tienen que hacerse hoy y tienen que responder. Y si son encontrados en falta, amados, si son encontrados en falta, entonces hoy deben arrepentirse de su ingratitud. Deben arrepentirse de su indignidad. Deben arrepentirse de su pecado, de su maldad, de estar tan atrapados por cosas de este mundo y ser tan terrenales
Deben arrepentirse sobre todas las cosas de haber herido el amor de aquel que se unió a ustedes de esta manera, de no haberle correspondido. Oh, amados, el más grande pecado se corresponde con el primer y más grande mandamiento: no amar a Dios con toda la mente, el corazón y las fuerzas. Ese es el pecado más grande. De esos que tienen que arrepentirse. Por último, hermanos, ¿dan ustedes evidencias de estar unidos a Cristo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 nos dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Hay evidencias suficientes de que ustedes están unidos a Cristo? ¿Viven como fieles discípulos de Él? ¿Andan en este mundo haciendo el bien como Él anduvo haciendo el bien? ¿Hacen buenas obras como Él hizo buenas obras? ¿Predican del Padre como Él predicó del Padre? ¿Buscan a la gente como Él busca a la gente? ¿Es su misión la misma misión de Jesús? Oh, hermanos, ¿están ustedes en los negocios del Padre como un hijo de Dios tiene que estarlo? Oh, amados, ¿es su comida misma hacer la voluntad del Padre y acabar su obra? Se nota, quienes viven con ustedes están satisfechos con que ustedes realmente se esfuerzan por ser como Jesús. Claro, aunque no sean tan como Jesús como quisieran serlo. Aunque todavía están creciendo en su conformidad a Cristo. Pero su familia están insatisfechos porque ustedes de verdad se esfuerzan por ser como Jesús. Oh, amados, son buenas preguntas. Por último, aquellos que me están escuchando y todavía no unieron sus vidas a Jesús, yo les ruego hoy que vengan a Jesús. Vean todo lo que les es ofrecido hoy. Vean todo lo que es puesto delante de ustedes. Tienen un banquete para siempre delante de ustedes. Hay una puerta que los lleva directo al paraíso. Una puerta para entrar y nunca más salir. Una puerta para entrar al paraíso en Dios, en Cristo, lejos de toda la deformidad, la corrupción, la maldad de este mundo. Oh, por favor, escuchen lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy podés recibir a Jesús. Él está tan vivo como siempre lo estuvo. Él está acá hoy entre nosotros. Él está mirando hoy tu corazón. Y si abrís tu corazón hoy y lo recibís como el dueño de tu vida, como tu Salvador, pero como tu Señor, como el dueño de tu vida, y decidís unir tu vida a la de Él, entonces vas a recibir el derecho de ser llamada hijo de Dios, hija de Dios. Un derecho que no puede darte nadie, algo que no podrías conseguir ni que hicieras todas las buenas obras que se te ocurrieran. Podrías dar todo lo que tenés a los pobres, podrías entregarte como un mártir, podrías irte al lugar más desgraciado de este mundo y ayudar a los pobres. Nada de lo que hagas podría ganarte el derecho de ser hija de Dios, hijo de Dios. Es imposible. Solamente unido a Jesús, unida a Jesús. Es la única manera. Y para eso tenés que recibir a Jesús. Y al recibirlo serás unido a Él para siempre. Para siempre. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Pensá en todo lo que vas a rechazar y lo que realmente elegís si lo rechazás. Si elegís seguir con tu vida sin Cristo tal y como estás. Pensá a qué te estás aferrando. Pensá en que el pecado consiste en valorar más las cosas de esta vida y a nosotros mismos que a Dios y a su Cristo. Pensá en lo necio, lo irracional que es que te aferres a las cosas de esta vida. O que no quieras humillarte, o que no te arrepientas de tus pecados. Pensá en que si así lo haces, estarías eligiendo tu condenación. Y Dios sería justo si te arroja al infierno.
Pensá en la oportunidad que tenés hoy. No te detengas. ¿Por qué habrías de detenerte? ¿Por qué habrías de frenar? ¿Por qué habrías de contenerte? ¿Por qué habrías de resistir la influencia del Espíritu Santo que te llama en este momento? Deja atrás tus pecados. Deja atrás tu propio señorío sobre tu vida. Deja atrás tus ídolos que no valen para nada. Y recibí hoy a Jesús. Y serás bienaventurado, bienaventurada. Ríos de agua viva van a fluir adentro tuyo. Vas a recibir el Espíritu de Dios. Por favor, mientras nosotros cantamos, dale tu vida a Jesús y después acércate a alguno de nosotros para que podamos ayudarte e indicarte cuáles son los pasos que siguen. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por todo el bien que nos haces. Gracias por todo el bien que nos haces. No tenemos palabras suficientes. No sabemos qué decirte. Más bien queremos demostrarte con nuestra vida, con nuestro servicio, que te amamos, Señor, como vos nos amás a nosotros. Amén.